Gloria a Dios, aleluya, aquí estamos una vez más en este canal. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el segmento Enseñando al Templo, aleluya, tenemos el tema de 30 días con Jesús. Hoy es el día número 5 y el tema de hoy es Jesús llama a sus discípulos, aleluya. Jesús llama a sus discípulos. Quiero lecturarles del libro de Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11. Vamos a empezar Lucas capítulo 5 del verso 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a lecturar. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí podemos ver en este capítulo del verso 1 al 11, gloria a Dios. Capítulo 5 del verso 1 al 11. La pesca milagrosa, cuando Jesús llamó a sus discípulos. Él llamó a esos 4 pecadores, aleluya. Estos 4 pecadores que ellos decidieron dejarlo todo atrás por seguir a Jesús. Uno era Simón, otro era Andrés, Jacobo y Juan. Ellos tenían que ser, Jesús en carne, eligió a estos para que sean testigos de su muerte y de su resurrección, aleluya. Lo lindo aquí es que podemos observar que Jesús no fue al templo, no fue a la sinagoga, no. Jesús tomó simplemente personas ordinarias, personas sencillas, personas que estaban trabajando, personas que no eran, que tenían supuestamente un título, que eran reconocidos, no. Personas como usted y como yo, aleluya. Entonces resulta que Genezaret también se le llamaba el mar de Galilea. Aquí encontramos que Pedro dice que él pasó toda la noche pescando y no había nada. Pedro era un pescador ya con experiencia, y aún así él decidió creerle a Jesús y le dijo: en tu nombre echaré la red.
Aquí vemos la obediencia, aleluya, la obediencia de Pedro. Y luego, después que pescaron, que Pedro cayó de rodillas, ahí vino el reconocimiento. El reconocimiento de que él era un pecador. No un pescador, no, un pecador, aleluya. Él le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque fue una pesca tan tremenda. Y el temor, se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero aún así Jesús le dijo a Simón, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Jesús mismo llama a sus discípulos. Jesús mismo fue quien lo escogió. Vamos a seguir más adelante a Lucas capítulo 6, del verso 12 al 16, para seguir aclarando esta situación de los discípulos. La elección de los 12 discípulos. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Gloria a Dios. Aquí vemos cómo Jesús elige a sus 12 discípulos. En el punto que quiero hacer paréntesis, que deberían de marcarlo, es el verso 12. Ese es el verso más importante, según mi opinión personal. Creo que es el verso más importante, porque aquí vemos que Jesús no se movía sin dirección de arriba. Aquí vemos, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué pasa? Que si él pasó la noche orando a Dios, él seguramente le estaba pidiendo dirección, le estaba pidiendo sabiduría, porque él era uno con el Padre y él se pasó la noche hablando con el Padre, porque él y el Padre uno son. Entonces podemos ver qué tremendo que ni siquiera Dios encarnado tomó la decisión solo, no. Él tomó la decisión conforme a la voluntad del Padre. Él pasó la noche orando, buscando la voluntad del Padre. Aleluya. ¿Por qué la Biblia menciona esto? Porque, como hemos dicho en los otros videos, Jesús vino para darnos el ejemplo perfecto de cómo deberíamos comportarnos. Aleluya. Y ese es un comportamiento tremendo. No podemos movernos sin dirección del Padre. Porque aun cuando Jesús se iba a ir al cielo, él dijo, tienen que esperar a que la promesa descienda. Aleluya. Quédense ahí hasta que descienda la promesa. Eso significa que él pedía obediencia también de sus discípulos. Entonces, podemos ver que él pasó ahí la noche orando, en oración, antes de proceder a elegir, antes de tomar una decisión tan importante. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, de buscar primeramente la dirección de Dios antes de cualquier elección. Aleluya. Antes de cualquier decisión, sea grande o pequeña, debemos buscar el consejo de Dios, pero no hipócritamente, anhelando que Dios se decida a nuestro favor o como nosotros querramos o nuestros deseos, no. Sino de todo corazón, pidiéndole a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, dime, ¿cómo debo decidirme? Guíame. Y les aseguro 100% que si de todo corazón le piden al Señor dirección, pero conforme a su voluntad, Él se las mostrará. Gloria al Señor. Vamos a dar un pequeño salto al libro de Juan.
Libro de Juan, capítulo 1, y vamos a lecturar a partir del verso 35 al 51. Aleluya. Resulta que aquí dice los primeros discípulos. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios, aleluya. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10ª, aleluya, porque era la hora 10ª. Andrés, Andrés, hermano de Simón, aleluya, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres llamado Cefas. Aleluya. Cefas, que significa en arameo y en griego respectivamente. Y tú serás llamado Cefas, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aleluya. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Gloria a Dios. Entonces, Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, aleluya. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya, gloria al Señor. Que suben y descienden los hijos del hombre. He aquí. Debemos de entender, gloria al Señor, que Jesús fue donde el Padre. Jesús estaba en oración la noche entera para tomar esa decisión. Y podemos ver en todo esto que Jesús llamó a quien Él quiso llamar, eligió a quien Él quiso elegir. Él llamó Él mismo a sus discípulos, aleluya. Y podemos aquí ver que Él no eligió gente súper inteligente, gente capacitada, no. Todo lo contrario. Él elige, Él tiene sus escogidos y Él capacita a sus escogidos. ¿Entendieron esto, hermanos? Él no buscó gente capacitada para el llamado, no. Él mismo va a capacitar a sus escogidos.
Eso eran personas como tú, como yo, personas que trabajan, personas que estaban haciendo sus quehaceres, viviendo el día a día, y Jesús los llama, Jesús los escoge. Aleluya. Jesús prepara a sus escogidos, y podemos ver en todo este texto que hemos leído que siempre le dice: sígueme. Y ellos dejaron todo atrás. Ellos dejaron todo atrás. Gloria a Dios. Ellos dejaron todo atrás por seguir a Cristo. Su trabajo en ese momento, todo. Y ese es el primer paso para ser un discípulo de Cristo. No es que ahora usted va a salir corriendo a dejar el trabajo ni nada de eso, no. Es que usted tiene que dejar todo el pasado atrás. Tiene que dejar su pasada actitud, su pasada manera de pensar, como usted actuaba en el pasado. Todo eso que era pasado hay que dejarlo. Todo eso que no agrada a Dios hay que dejarlo. Aleluya. Y Cristo dice que el que no se niega a sí mismo, le sigue, le obedece y escucha su voz, no puede ser su discípulo. Para seguir a Cristo debemos negarnos a nosotros mismos. Si no, no estamos siendo discípulos conforme a su preciosa palabra. Así que, queridos amigos, hermanos, le mencionaré aquí una vez más a los 12 discípulos, los nombres, para que si quieren lo apunten. Tenemos a Pedro, que es Simón Pedro, que significa piedra. Aleluya. Tenemos a Andrés, que era seguidor de Juan al principio y trajo a Pedro. Tenemos a Jacobo, que también le dicen Santiago Mayor. Tenemos a Juan, al quien llaman el discípulo amado. Tenemos a Felipe de Betsaida, a quien trajo a Natanael a Jesús. Tenemos a Bartolomé, llamado también Natanael. Tenemos a Mateo, el publicano recaudador de impuestos, que también se llamaba Levi. Tenemos a Tomás, que también le decían Dídimo. Tenemos a Jacobo, a quien le decían Santiago Menor, hijo de Alfeo. Tenemos a Simón Cananista, que le llaman Simón el Celote. Tenemos a Judas de Tadeo, que es hermano también de Santiago. Tenemos a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Así que recordemos que el Señor elige a personas ordinarias, personas comunes como tú y como yo. Pone su espíritu dentro de nosotros para glorificarse. Y Él mismo nos prepara como sus escogidos que somos. Él mismo nos prepara, para cada tarea que Él quiere que emprendamos. Aleluya. Si Jesús hubiese ahora elegido a personas capacitadas, lamentablemente el ser humano es así y cree que logra ciertas cosas porque está capacitada para ello. Pero aquí lo que me encanta es que Jesús decide tomar a personas que no están capacitadas para capacitarla y para mandarla al mundo, y los llamó discípulos, apóstoles. ¿Para qué? Para que lleven las buenas nuevas al mundo. Gloria al Señor. Y podemos ver qué fruto tan tremendo que esos 12 discípulos cumplieron con su ministerio, llevaron la palabra donde tenían que llevarla. Ya Jesús sabía que necesitaba este reino para crecer, porque no es que necesita personas capacitadas, no. Dios nos va a capacitar en el proceso. Dios solo necesitaba personas dispuestas a seguirle a Él. Por eso siempre repite: sígueme.
Y hoy Jesús nos dice, sígueme, sígueme, sígueme. Si quieres ser mi discípulo, sígueme. Así que Dios me los bendiga mucho en el nombre de Jesús y será hasta la próxima. Amén y amén.